Hola, esto es Historias del Espectáculo. Hoy To a mere child, anything over 20 might seem old. os voy a contar un cuento. Y no es precisamente el de las 1001 noches, sino el de los 1001 amantes. Su protagonista, Grace Kelly, que nació el 12 de noviembre de 1929 en Filadelfia, en el papel de Diana la Cazadora, una bella mujer que vivió muchas vidas distintas. La de una hija de millonario en Filadelfia, la de una estrella de Hollywood que coleccionaba amantes y la de una princesa de cuento en la Costa Azul. Su vida parecía destinada a ser un auténtico cuento de hadas. Su padre, no se sabe exactamente por qué razón, nunca la quiso. La despreciaba, la criticaba y la trataba con frialdad. En su infancia sufrió abusos, golpes y la constante búsqueda de aprobación de su familia. Trató de ganarse la aprobación de su padre, pero nunca lo consiguió. Su padre, durante años, se refería a ella con el horrible calificativo de una prostituta muy bien vestida. Sí, aunque es difícil creerlo, eso era lo que decía de Grace Kelly, una mujer maravillosa con unas actitudes cuestionables. Es cierto que su comportamiento sexual se podría calificar de escandaloso, pero tenía a quien parecerse, concretamente a su padre Jack Kelly, un hombre que, cuando llegaba la Navidad, encargaba a Elizabeth Arden 27 bolsas de productos de belleza y se las mandaba a sus 27 respectivas amantes. Bueno. Apenas había llegado a la pubertad cuando mantuvo un intenso romance con un compañero de estudios llamado Harper Davis. Según ella, el único amor de su vida. Pero su padre la obligó a romper el noviazgo porque no cumplía sus expectativas. Grace nunca perdonó a su padre que impidiera esa relación. Así que, con 17 años, planeó el encuentro con el marido de una amiga con el objetivo de perder la virginidad y ganar en experiencia antes de comenzar con sus estudios superiores. Bien, ya la tenemos iniciando su particular cuento de hadas, que no fue el de las 1001 noches, sino el de los 1001 amantes. Sus estudios superiores no fueron solo académicos, también fueron sexuales, ya que su profesor de arte dramático, Don Richardson, la invitó a su casa. Fue a la cocina a preparar café. Cuando volvió, se la encontró completamente desnuda. Ese hombre era bastante mayor. Freud tendría mucho que decir al respecto, ya que la siguiente relación fue con el músico Manny Sachs, que era lo suficientemente viejo como para ser su padre. Lo conoció en una boda y esa misma noche se arrojó en sus brazos. No siempre triunfaba como seductora y sufrió su primer fracaso sentimental. Trató de seducir a un gángster muchos años mayor que ella, Skinny D'Amato, un hombre de mundo elegante y seductor, pero no estaba por la labor de seducir jovencitas. Regentaba un club al que Grace acudía y ella lo perseguía por todo el club. El hombre tenía que esconderse hasta que la adolescente se marchaba. Esa fue la primera y última vez que Diana la Cazadora volviera a casa sin la pieza cobrada. Como el club de D'Amato era frecuentado por los famosos de la época, Jerry Lewis, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Nat King Cole, Frank Sinatra y estos eran amigos de John Fitzgerald Kennedy, decidió dar caza a este último y este no se resistió. Claro que entonces estaba soltero, pero cuando su esposa Jacqueline se enteró de que había tenido un affair con la famosa Grace,
Toda la vida le guardó rencor, tanto es así que cuando John Fitzgerald falleció, Grace fue a llorar desconsolada sobre su tumba. Luego, con los brazos cargados de juguetes para los hijos del presidente, se dirigió a la Casa Blanca para dar el pésame a Jackie. Pero la viuda se negó a recibirla. 3 años después, ambas coincidieron en la Feria de Sevilla y Jackie, pese a los buenos oficios del alcalde de la ciudad, Félix Moreno de la Cova, se negó nuevamente a saludarla. Incluso parodió a Grace haciendo una chusca imitación de su actuación en La ventana indiscreta. Sí, Jackie era rencorosa. Grace Kelly durante varios años solo apareció en 50 folletines de televisión. Medía 1,73, pesaba 57 kilos y por sus ojos azules y el pelo rubio era la modelo ideal para el Shah de Persia. Así le gustaban a él las mujeres. Se conocieron en el Hotel Astoria de Nueva York. El Shah tenía 30 años. Comenzaron a salir y él se volvió loco de amor, incluso le ofreció matrimonio. Le regaló 3 joyas preciosas de Van Cleef & Arpels, una jaula de oro con un pájaro de diamantes, un neceser muy especial conocido como Minaudière de oro, adornado con 32 diamantes y un brazalete de perlas y diamantes. Grace rechazó su oferta de matrimonio. Como solo tenía 30 años, no cumplía con la edad necesaria para gustarle. 6 años después, regaló las joyas del Shah a sus damas de honor. Para entonces ya había comenzado a protagonizar sus primeras películas. 14 horas fue la primera, pero pasó desapercibida. Sin embargo, le sirvió para que al año siguiente consiguiera el papel femenino de Solo ante el peligro. Ya tenía 22 años y durante las 4 semanas de rodaje le dio tiempo a seducir no solo a Gary Cooper, que tenía 28 años más que ella, sino también al director austríaco Fred Zinnemann, 20 años mayor. Para quitarse de medio a Grace, le presentó al escritor Robert Schlatzer, quien confesaría que era fácil irse a la cama con ella. Su siguiente película fue Mogambo. Ahí se encontró con Clark Gable, que también fue difícil de seducir, no le hacía caso. Era la segunda vez que un hombre se le resistía, pero bueno, terminó claudicando. El romance duró lo que duró el rodaje. Cuando llegaron a Londres, Gable declaró que aquello no era África y que lo que nació en la jungla tenía que morir en el asfalto. Dicho en otras palabras, la dejó tirada como una colilla. En Fuego Verde no tuvo suerte con Stewart Granger. Me refiero a que no se liaron. Y él llegó a decir que había tenido la mala suerte de tenerla como compañera en la única película mala de Grace. En La ventana indiscreta se lió con James Stewart. En Crimen perfecto con Ray Milland. En Los puentes de Tocorrí se adjudicó a William Holden. Durante el rodaje de Atrapa a un ladrón, Grace conoció a su futuro esposo, Rainiero de Mónaco, pero se enrolló con el protagonista, Cary Grant. Durante el rodaje del Cisne, se materializó su relación con Rainiero de Mónaco, quien en un principio apostaba por Marilyn Monroe. Y es que no se trataba de enamorarse, sino de reflotar la maltrecha economía del Principado de Mónaco con algo de glamour. Durante el rodaje de Alta Sociedad, a punto estuvo de casarse con el diseñador Oleg Kissiny. Y tenía prisa porque había quedado embarazada de este, pero viajó a Francia, perdió la criatura y abortó el matrimonio. Su historia con Rainiero
fue la causa. A Grace le endosaron el San Benito de rompeparejas y las mujeres de Hollywood la trataban como una apestada. Y es que, como dijo Sacha Gabor, en aquella época Grace tenía más amantes en un mes de los que yo podría tener en toda mi vida. Sí, a los ya nombrados habría que añadir a Bing Crosby, Tony Curtis, Marlon Brando, Gene Lyons, David Niven, Jean-Pierre Aumont, William Holden, Frank Sinatra y el escritor Frederick Knott, entre otros, porque pudo haber muchos más, no tan famosos, pero los hubo. Aristóteles Onassis, que era el socio de Rainiero de Mónaco, le sugirió a este que debía casarse con una estrella de Hollywood para que las miradas del mundo se fijaran en aquellas 150 hectáreas de tierra de piratas a 15 kilómetros de Niza. Sí, porque las finanzas del Principado estaban por los suelos. Así que Rainiero fue a los Estados Unidos a cazar una estrella. Ya he dicho que en un principio quería a Marilyn Monroe, pero a falta de pan, el matrimonio se arregló en cuanto el padre de Grace pagó los $2 millones, 17 millones de euros en la actualidad, para acordar el contrato matrimonial. La boda se celebró a bombo y platillo y a los 3 meses se acabó el encanto. La que fue amada por los más apuestos no era bastante para su marido y ella decidió pagarle con la misma moneda. Si la casa que compró en París hablase, nos contaría muchas historias. Entre otros, David Niven la frecuentó hasta el fallecimiento de Grace. Grace Kelly murió del modo que se apaga una estrella para convertirse en mito. La tragedia de morir como princesa a los 52 años lo acrecentó. Tuvo una vida escandalosa, sí, pero el escándalo no radica en que Grace Kelly amara demasiado, sino en que se negó a seguir las reglas de su época. Hollywood la quería pura, Mónaco la quería perfecta y Grace quería estar viva. Y ese ansia de libertad la convierte menos en una princesa de porcelana y más en una mujer de carne y hueso atrapada entre el deseo y el deber. Bueno, hasta aquí esta nueva entrega de Historias del Espectáculo. Si os ha parecido interesante, por favor, darle al me gusta, mochilike para los amigos. Comentarlo con vuestras amistades para que vengan también. Y así formarán parte de esta gran familia. No os olvidéis de lo más importante, la campanita, porque así os avisarán de las novedades del canal. La campanita. Hasta la próxima.